nos metemos de lleno en un análisis del poema Romance a Miguel Hernández. Ajá. Es un homenaje escrito por el doctor Rafael Mérida Cruz Lascano. Ajá. Y nuestra fuente es precisamente ese análisis. La idea es, bueno, desentrañar cómo ve este poema a Miguel Hernández, ¿no? Su vida, su obra. Su espíritu. Exacto. El análisis, fíjate, arranca fuerte. Señala la admiración personal del autor del poema, cito textual. Venero a Miguel Hernández a plena luz, lo recuerdo. Claro, eso de entrada ya marca un tono de mucho respeto. Y según el análisis, subraya algo clave. La conexión profunda de Hernández con sus raíces, con su tierra. Sí, y eso de la tierra, el análisis insiste en que no es solo un dato, ¿verdad? Para nada. Cuando se habla de su fotografía y tierra, o los campos y su olivo, o la hermosura de Orihuela, el análisis sugiere que el poema los usa como la fuente misma de su poesía, la base de todo. ¡Qué interesante! Y luego está esa metáfora. La del ave cóndor que vuela. ¿Cómo la lee el análisis? No es literal, supongo. No, claro. El análisis la ve como un símbolo muy potente de cómo Hernández, con su intelecto, su poesía, trascendió esos orígenes humildes de pastor. O sea, como que la poesía le dio alas. Exacto. Una especie de libertad intelectual que va a ser un tema constante. Y hablando de la poesía en sí, ¿qué dice el análisis sobre cómo la concibe el poema? Usa términos como poema votivo, verso real intuitivo, suenan potentes. Sí, lo son. Lo que el análisis destaca ahí es una visión casi mística, diría yo. Al llamarla poema votivo, es como una ofrenda, algo sagrado. Y verso real intuitivo, pues resalta que era algo innato en él, un don. Ajá. Y la idea de que su poesía glorifica y viene de una musa en numen sugestivo, o sea, una inspiración profunda, casi divina, refuerza esa imagen de Hernández como un elegido por las musas. Su palabra tenía poder, dejaba huella. Ok. A ver, vamos a desempacar un poco la biografía que refleja el poema, siempre según el análisis. Habla de su voz vertida en la sombra. Eso suena a sufrimiento, ¿no? Claramente, una alusión directa. Pero también habla de una transformación importante. ¿Cuál? El paso del pastor al vate, al poeta. Y el análisis lo atribuye a su ser flexivo, o sea, su capacidad de adaptarse, de aprender. Pero también, y esto es crucial, al amor. ¿Al amor? Sí. Hay una nota curiosa en el análisis sobre una posible confusión del autor del poema. Menciona a Maruja Mayó abrasivo. El análisis sugiere que quizá se refería a Josefina Manresa, su esposa. Ah, mira. Un detalle. Sí, un detalle. Pero lo importante que rescata el análisis es eso. El amor como un catalizador artístico fundamental para él. Entiendo. Y luego, llegamos a la parte más dura. Su compromiso como republicano y guerrero. Y el encarcelamiento. Ese cárcel en cárcel que menciona el análisis. ¿Cómo usa eso el poema? Pues el análisis argumenta que esa etapa final se usa para construir el clímax emocional del poema. Es como el crisol donde se termina de forjar su leyenda, digamos. Claro. Y la mención de las nanas de la cebolla que escribió para su hijo desde la cárcel, en un momento aflictivo tremendo, se presenta como el símbolo máximo de su genio. ¿Escribir eso en esas condiciones? Impresionante. Y es la prueba, según interpreta el análisis, de cómo su creatividad no solo sobrevivió, sino que floreció en la peor adversidad. ¡Es increíble! Totalmente. Y esto, claro, nos lleva a preguntar, el análisis lo deja ahí flotando, sobre la creación artística frente a la opresión, ¿no? Sí, la adversidad como motor. Podría ser. El análisis de este poema sobre Hernández parece sugerir que sí, al menos en su caso. Y aquí viene lo más interesante, creo. La paradoja final que resalta el análisis. El poema sugiere que el carcelero, que, indirectamente causó su muerte, lo convirtió en un hombre siempre vivo. Exacto. ¿Qué significa eso entonces, según la lectura del doctor Cruz Lascano? Pues la conclusión del análisis es que el poema mismo es un acto de inmortalización. Argumenta que, irónicamente, al quitarle la vida física,
Sus captores aseguraron su vida eterna a través de su obra. ¡Wow! La poesía lo rescata de la muerte, lo instala en la memoria para siempre. Entonces, en resumen, el análisis ve este romance como un tributo muy sentido, muy poderoso. Exactamente. Un tributo que, según este análisis, lo retrata como, como poeta de la tierra, poeta del pueblo, pero también como un luchador por el amor, por la justicia, y cuyo espíritu, que vive en sus versos, trasciende la cárcel y la muerte. Su poesía es su victoria final, digamos. Esa es la idea central del análisis, sí. Y para cerrar, una reflexión que nos deja este análisis. Nos muestra cómo este poema transforma la tragedia de Hernández en un símbolo de inmortalidad artística. Y nos hace pensar, ¿no?, ¿qué otros creadores, frente a la adversidad más extrema, lograron algo parecido? Dejar una obra que los mantiene vivos, vibrantes, mucho después de irse. Ahí queda la pregunta.